Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 20. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Nos encontramos acá en el momento exacto en el que fue cambiada la vida de Simón, a quien llamaban Pedro, y de Andrés, hermano de Pedro. Nos encontramos como en ese instante, lo podemos leer en el versículo 18, dice: Jesús estaba junto al mar de Galilea. Él pasó frente a estos dos hombres y ellos estaban, dice, echando sus redes en el mar, pues se dedicaban a la labor de la pesca. Pero al momento que Jesús los vio en ellos no la acción que estaban desarrollando, sino el potencial que tenían en las manos de Dios para poder ser un instrumento de bendición. Y Él les dijo: venid en pos de mí, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y yo les permitiré llevar un fruto mayor al que están llevando cotidianamente. Jesús les ofrecía la oportunidad de una bendición, no solamente una bendición laboral, sino una bendición mucho mayor. Él quería cambiar su condición de vida y su entorno. Y algo muy importante es a estas personas que Él empieza a llamar como eran aquellas personas desestimadas dentro de la civilización o dentro de la sociedad judía para ese entonces. Nos damos cuenta cómo aquellos que tenían una posición de estatus eran los escribas, los fariseos, aquellas personas que estaban en eminencia, que conocían la ley, que frecuentaban el templo, incluso los publicanos, incluso aquellas personas que, por ejemplo, se dedicaban al comercio y que tenían una entrada dentro de las sinagogas, porque constantemente tenían el recurso económico para presentar ofrendas de la mejor calidad, para presentar sacrificios de la mejor calidad. Entonces, estas personas venían de un entorno completamente diferente. Muchos de ellos no tenían la dicha de incluso ser letrados, no sabían leer, no sabían escribir y hablaban tal vez de una forma no elegante o no apropiada para dirigirse a una persona de autoridad. Pero nos damos cuenta que Jesús vino a cambiar ese paradigma social y vino y llamó primeramente a aquellos que el mundo desestimaba. Y los llamó y no tuvo un poco la formación que ellos tenían, no tuvo un poco aquello que para la sociedad a ellos les hacía falta. Tampoco tuvo un poco su labor de decir: ay, ni siquiera se han ido a cambiar, ellos están trabajando aún. Él los llamó y al momento en que Él los llamó a su presencia, ese Espíritu Santo tocó sus corazones, tocó sus vidas y les hizo, dice, ir al instante. No le dijeron, como más adelante podemos ver que le dijo un joven a Jesús: deja que yo vaya, arregle mis cosas, entierre a mi padre y yo te siga. Ellos no pusieron excusas delante de Cristo. Ellos vieron que Él los llamó y dice, y al instante dejaron todo y le siguieron. Dejaron todo atrás y le siguieron. Y lo siguieron a Él. Algo muy importante es que cuando Cristo nos llama a su presencia, no es que dejemos toda nuestra forma de vida, no es que nos vayamos del mundo y nos alejemos del trabajo, de la familia, de estudio, sino algo importante acá es la forma en que ellos fueron llamados. ¿Por qué? Porque ellos fueron llamados para un propósito para el cual dentro de la sociedad ellos no eran aptos, pero Dios los hizo aptos y aceptos en Él. Nos damos cuenta de que el Señor no está buscando, como lo menciona mucho en Romanos y en Corintios, Él no está buscando, en este caso, personas superdotadas, no está buscando personas independientemente de la preparación. Qué glorioso cuando alguien preparado e instruido en la palabra se dedica firmemente a enseñarla, pero no hay un requisito para decir: tú puedes enseñar, tú puedes
buscar de Cristo, tú no. Él abre esa entrada a través incluso de este momento, abre esa entrada para que aquel que desea responder a su llamado le siga, para que aquel que desea servirle le sirva y lo haga con todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque incluso si nos falta algo, nosotros humanamente podemos decir, me falta conocimiento, me falta tiempo de búsqueda. Incluso aquellos que nos falta, el Señor puede suplir esas faltas. Él es quien nos capacita. Por eso Cristo era el maestro de ellos, porque Él los tomó a ellos siendo como unos niños. Ellos no estaban aferrados a la doctrina de la ley, ellos no estaban aferrados a las tradiciones, no estaban aferrados a nada más que las palabras que eran ministradas por la presencia de Dios. Entonces ellos eran como unos niños a quienes era capaz de guiar y de moldear según la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que ellos tampoco endurecieron su corazón. Muchos decían, ¿y quién es este que viene y dice que es el Hijo de Dios? ¿Que acaso no nosotros conocemos a su madre, a su padre? Tantos ponían excusas y negaban el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios, y negaban y no asociaban, incluso conociendo las Escrituras, conociendo que ya estaba escrito que iba a venir el Mesías, de dónde iba a venir, de qué nación iba a proceder, incluso conociendo todas esas profecías. Muchos negaban el hecho de que Él era el Hijo de Dios, pero ellos creyeron firmemente y dijeron que no se iban a apartar de Él, que no lo iban a dejar. Porque algo muy importante que Pedro dice en capítulos más adelante, es que le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Él estaba tan convencido de que Él era el Hijo de Dios, Él estaba tan convencido de quién lo había llamado. Y esa es la razón por la cual nosotros seguimos persistiendo el día de hoy, porque tenemos una certeza. Sabemos quién nos ha llamado, quién ha transformado nuestras vidas, quién nos ha capacitado, quién nos ha cambiado, quién ha cambiado nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vernos a nosotros mismos dentro de la sociedad. Y no es que salgamos del entorno social, porque todos y cada uno de nosotros nos desarrollamos como personas dentro del mismo sistema, nos desarrollamos laboralmente, nos desarrollamos académicamente, nos desarrollamos familiarmente. Pero ¿qué es lo que cambia? Que estamos siguiendo al Hijo de Dios, que estamos siguiendo al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos, como hombres, y en este caso como proveedores de sus familias, ellos, a pesar de que se dedicaron al ministerio, ellos también tenían la responsabilidad, y aún tenían la responsabilidad, de llevar provisión a sus hogares. Entonces ellos no dejaron de cumplir ese rol, ellos no se apartaron de esa función, sino que ellos transformaron su manera de vivir. Dejaron de vivir en el mismo modelo en el que la sociedad los tenía colocados, en un modelo en el cual ellos no podían avanzar, en un modelo en el cual ellos no podían salir del estatus en el que estaban. Y vino Cristo y les dio esa potestad, no solamente de salir y adquirir conocimiento, sino también de salir y acercarse a Dios, acercarse a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no había en ellos ninguna vergüenza o mancha por causa del pecado. Ya no era necesario que, si las familias o las personas no tenían el recurso para poder adquirir o para poder criar o para poder comprar un sacrificio, ya no era necesario. ¿Por qué? Porque Él hacía, Él había hecho el sacrificio perfecto y vino y se entregó por amor a todos ellos, y no puso ningún estigma social. Y nosotros lo podemos ver a lo largo del llamado de cada uno de sus discípulos, cómo Él reunió personas de todo tipo, reunió pescadores, reunió publicanos, recaudadores de impuestos, reunió a uno de los celotes, que eran aquellos que luchaban fuertemente contra él, en este caso contra la imposición del Imperio Romano, como ellos luchaban pero con armas. Y aún con todo eso, el Señor también tuvo
dentro de sus discípulos a esta clase de personas, y fueron personas que cambiaron su mentalidad, cambiaron su forma de vida. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la palabra que Jesús les daba no eran fantasías, no eran solamente promesas que nunca se iban a cumplir, sino que eran palabras de vida, palabras de bendición. Se dieron cuenta que tenían ellos el privilegio tan grande de tener esa bendición, de escucharle día con día, y de no solamente escuchar la voz del Maestro, la voz de Dios a través de él, sino también de ser partícipes ellos de esa misma bendición, de ya no solamente recibir y no conformarse a lo que tenían, sino transformar su modelo de vida, transformar su entorno, transformar sus familias. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda de la presencia de Dios. De modo que la palabra y la bendición no se quedaba solamente en la vida de Pedro, no se quedaba solamente en la vida de Simón, no se quedó en la vida de Zebedeo, no se quedó en la vida de Santiago, sino que esa palabra llegó a más y más personas y se volvió una cadena de bendición. Llegó primeramente a sus hogares, llegó luego a sus vecinos, llegó luego al resto de ciudades a las cuales ellos fueron comisionados a predicar y hacer milagros en el nombre de Cristo y en el nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo ellos se volvieron, tal como lo dijo Cristo, pescadores de hombres, no atrapándolos en una red, no aislándolos de la sociedad, sino les dio la bendición de rescatar, de sacarlos de ese mar inmenso de maldad. Algo muy importante que podemos recalcar es que muchas veces el mar o las aguas bíblicamente simbolizan precisamente eso, el mundo, pero no el mundo como el planeta, sino el mundo como un sistema en el cual reina y gobierna el pecado y la maldad. Y nos damos cuenta acá que él les dice: ustedes serán pescadores de hombres, ustedes van a sacar a los hombres de ese sistema que los aparta de Dios. Ustedes van a ser quienes van a llevar esa bendición de sacarlos de ahí, de sacarlos no para muerte, sino sacarlos para vida, para que vivan en mí. Algo que hace analogía al ministerio del bautismo. Nos damos cuenta que cuando alguien es bautizado es sumergido en las aguas para morir al pecado o a su vana manera de vida. Pero al salir de ese sale resucitado como una nueva criatura, a una nueva vida en Cristo Jesús, nos damos cuenta que es importante no estar en el agua, sino salir de ella, salir de ese sistema. Y eso es algo que se instaba bastante a los discípulos y que se nos insta también a nosotros a resistir a las acechanzas del enemigo, a resistir al adversario y los sistemas corruptos, a no moldearnos a ese modelo de vida. ¿Por qué? Porque tal cual lo dice la Escritura en Corintios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si yo dejé mi forma de vivir antigua, no debo volver atrás. ¿Por qué? Porque el Señor ya me sacó de ese momento. El Señor ya me sacó de esa situación. Él ya libró mi vida, ya restauró mi salud, ya restauró mi familia, ya restauró mi casa, ya restauró mi ser. Entonces Él ya me dio esa autoridad para poder ser libre y para gozar esa libertad en Él, para gozar esa libertad en servirle, no por obligación, sino por gratitud. Ellos pudieron venir y rechazar ese llamado, porque muchos fueron los que se acercaron a Cristo por un milagro, venían y se acercaban a Él y se alegraban cuando Él les daba de comer, pero ellos buscaban esa bendición momentánea e inmediatamente muchos se apartaban de Él. Muchos fueron los que recibieron bendición de Cristo, pero al mismo tiempo también estaban gritando: crucifíquenlo. Mas sin embargo, muchos otros fueron los que verdaderamente creyeron en Él, los que verdaderamente se entregaron en Él. Y es a conciencia y reflexión de nuestras vidas considerar en qué extremo nos encontramos. Si buscamos de Cristo solamente cuando tenemos necesidad, solamente cuando tenemos aflicción, solamente cuando existe un problema, y tal cual lo hacía el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los jueces, si tal cual
lo hacía el pueblo en ese entonces. Solo nos acordamos que hay un Dios cuando viene una situación que perturba nuestro bienestar. Él es fiel y justo y va a estar siempre su presencia ahí para socorrernos, va a estar su presencia ahí para recibirnos cuando nos volvamos a Él. Pero no esperemos el momento, no esperemos que sea un momento especial, no esperemos que venga un gran llamado, sino que acerquémonos a Él en todo tiempo. En todo tiempo Él está tocando a nuestra puerta, en todo tiempo Él está tocando en nuestro corazón. No es que haya una fecha selectiva, no es que haya un día señalado entre todos para que sea el momento adecuado de acercarnos a Dios. Este es el momento, este es el lugar, esta es la oportunidad en la cual Él nos está llamando cada día delante de su presencia. Podríamos nosotros humanamente decir, este no era el momento oportuno para que Pedro y su hermano se apartaran, y su hermano Andrés se apartaran del trabajo y siguieran a Cristo. Podríamos decir, hubieran terminado su labor, pero ellos lo dejaron todo. ¿Por qué? Porque ese era el momento en que Cristo los estaba llamando. Y muchas veces nosotros resistimos a ese llamado, resistimos a esa necesidad de buscar de Dios porque estoy ocupado, porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro. Y parece que las labores nos privan de la bendición de estar cerca de Dios, y no es así. Claro que no, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No sabemos ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Todos tenemos al menos un instante, un momento, un segundo para acercarnos a Dios, para darle gracias por lo que Él ha hecho. Tenemos esos momentos en la mañana, tenemos esos momentos en la noche, tenemos esos momentos en los que vamos y vamos a recibir nuestros alimentos y nos damos cuenta, Dios ha sido fiel y nos ha dado provisión. Independientemente si el plato es muy grande o es pequeño, Él no ha permitido que nos falte nada. Él ha estado guardando nuestras vidas, y más que una provisión material, nos ha dado la bendición de poder contar con su presencia, de poder contar con vida y con la oportunidad de poder aprovechar esa vida en Él, de poder vivir para Él, de poder servirle. Y repito, no hacerlo por obligación, sino hacerlo en gratitud a Él, porque le amamos y queremos agradarle a Él. Esa fue la actitud que estas personas tomaron, fue la actitud que ellos tomaron y dijeron, nosotros queremos seguirle. Nosotros no sabemos, no tenemos tal vez las capacidades que se requieran para la labor, quizá no tenemos idea de lo que va a pasar, porque ellos tal vez no se imaginaban en ese momento que iban a sufrir persecución, que algún día su maestro iba a ser quitado de ellos. Ellos no tenían tal vez la idea de que iban a padecer e iban a ser azotados por causa de la palabra. Ellos no sabían, y al igual que nosotros cuando emprendemos un nuevo reto y un nuevo desafío, no sabemos lo que va a pasar, pero ¿por qué lo aceptamos? Porque esperamos o tenemos un objetivo claro de lo que queremos lograr. Alguien que está por terminar una carrera no tiene idea de lo que va a pasar durante el año, pero tiene una meta fija y dice, yo me voy a graduar, esa es mi meta. La meta de ellos era seguir a Cristo, era llegar a Él. Ellos no sabían qué era lo que iba a acontecer. Lo que tenían claro era que iban a seguir a Cristo, que lo iban a seguir a donde quiera que Él fuera, y que iban a creer en sus palabras, que iban a aceptar la corrección de Él, que iban a aceptar la bendición de Él también, que iban a seguirle por sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos una meta clara, una meta firme, y es también seguir a Cristo, porque anhelamos llegar hacia donde Él está, que es junto al Padre, que es en el reino celestial. Anhelamos también llegar a esa oportunidad, a tener la dicha de conocer al Señor. Imagínense qué dicha tuvieron estos discípulos de conocer cara a cara a Cristo, pero ellos lo vieron como hombre, mas sin embargo no lo han visto en los cielos, lo vieron ascender a los cielos, pero no lo vieron en toda su gloria y esplendor delante del Padre. Qué dicha va a ser para nosotros tener esa bendición de llegar y verlo por primera vez, pero lo vamos a ver en todo su esplendor y gloria. Lo vamos a ver no con una gloria o con un cuerpo humano, lo vamos a ver con esa gloria que le corresponde a un rey y señor, a un Dios. Lo vamos a ver
con esa gloria bendita, y quizá no podamos alzar la mirada, quizá no podamos levantar nuestros ojos, quizá no podamos articular palabra de la emoción. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si vamos a permanecer de pie delante de Él, si indiscutiblemente nuestro cuerpo va a caer ante Él rendido ante su gloria, pero dice que esa gloria va a ser tan grande, tan maravillosa, que no va a haber, dice, necesidad ni de sol, ni de luna, ni de ninguna luz, porque el esplendor de la gloria de Dios, el esplendor de la gloria de Cristo, ese esplendor va a ser tan grande que lo va a llenar todo, que lo va a llenar todo su presencia, y todo es todo el universo. Entonces nos damos cuenta de que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Tenemos promesas a través de toda la escritura de lo que puede acontecer, pero no sabemos qué va a pasar en nuestro diario vivir mientras nosotros llegamos hacia ese momento. Pero una cosa tenemos segura, y es que vamos a seguir delante de Cristo, que vamos a seguir siguiendo sus pasos, que vamos a persistir en Él, que vamos a seguir buscándole. ¿Por qué? Porque queremos llegar hacia ese momento. Esa es nuestra meta, estar cerca de Dios, estar cerca de la presencia del Padre, cerca, no solo hoy, no solo mañana, para siempre. Y aun cuando la eternidad llegue, queremos estar delante de Él, delante de su presencia. Esa es nuestra meta. Y Él nos hace ese llamado, no solamente llamado a reconciliarnos y a venir delante de Él, sino también llamado a afirmar nuestros pasos delante de Él, porque no podemos dejar hoy las redes y luego volverlas a tomar. Hablando en cuanto a las redes de pesca, no es que ahorita me subo a la barca, luego me vuelvo a bajar, luego me vuelvo a subir. No, tenemos que tener una convicción y una firmeza. Tenemos que estar seguros de hacia dónde queremos ir. Ya no es tiempo de que estemos dudando, ya no es tiempo de que estemos yendo de aquí para allá, sino que tengamos una firmeza y que vayamos por un solo camino, porque si estamos yendo y viniendo de aquí para allá, estamos yendo sin rumbo, estamos yendo sin dirección, estamos caminando en círculos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el tiempo se nos va a agotar, porque el tiempo y la hora nadie lo conoce. Nosotros no podemos decir, todavía me va a dar tiempo de arrepentirme cuando venga el Señor, porque no sabemos qué día va a ser, no sabemos en qué momento incluso la muerte nos puede sorprender. Lo que sí sabemos es que hay un Dios que nos ama y es capaz de recibirnos en todo tiempo delante de su presencia, que Él abrió esa entrada para que nosotros lleguemos ante Él, que Él sigue llamando y está esperando con los brazos abiertos que nosotros lleguemos a Él. Y a Él no le interesa nuestra manera antigua de vida, a Él no le interesa nuestra forma pasada de vida. ¿Por qué? Porque Él es capaz de cambiar ese paradigma, porque Él es capaz de transformar nuestra manera de vida. Él en su mente, en sus pensamientos, tiene nuestras vidas y sabe que en nosotros hay un potencial grande para ser de bendición, para ser un instrumento en las manos de Él. Él no busca lo que fuimos o lo que somos actualmente. Él ve lo que nosotros podemos ser en su presencia, lo que Él puede trabajar en nuestras vidas. Nosotros adquirimos un valor de utensilio precioso y útil delante de Él, pero tenemos que aceptar ese llamado, tenemos que buscar de la presencia de Dios. El tiempo no nos pertenece y ninguno de nosotros sabe cuándo vendrá el Señor. Lo que sí sabemos y tenemos la certeza es que queremos llegar a su presencia. Esa es la certeza que yo tengo y es la certeza que tienen nuestros hermanos. Y primeramente Dios es la certeza que va a entrar en sus corazones, esa certeza de que quieren y anhelan seguir al Señor. ¿Por qué? Porque si queremos permanecer en Él por toda la eternidad, tenemos que comenzar desde hoy. Siempre antes de iniciar una carrera hay una línea de partida. Esa es la primera línea de partida, la decisión que yo tomo. Yo elijo seguir al Señor. Y esa fue la decisión que tomó Pedro y que tomó Andrés. Ellos al instante de que oyeron la voz de Jesús, dejaron todo atrás. Ellos cruzaron esa línea de partida y empezaron su misión. Y nosotros podemos, y tenemos el testimonio de ellos, podemos ir leyendo a través de la Escritura que no es que hayan sido personas perfectas, pero fueron perfeccionados en Dios,
No es que hubieran momentos en los cuales no se volvieron atrás, en los cuales no tuvieron temor, en los cuales no tomaron actitudes humanas. Claro que las tuvieron, pero en medio de todo mantenían una convicción, una firmeza. Era estar cerca de Dios, era estar cerca de la presencia de Dios, de modo que ellos seguían constantemente a Cristo, y cuando perdieron a su maestro, ellos se desanimaron en gran manera porque pensaron: ya no tenemos quien nos guíe delante de Dios, ya no tenemos quien nos lleve hacia el Padre. Pero Dios fue tan fiel y justo que permitió que ellos vieran cómo Cristo, como su maestro, ascendió a los cielos, y Él les hizo esa promesa tan maravillosa de que iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos, que iba a permanecer a su lado, que iba a enviar al Espíritu de Dios para consolar sus vidas y para confortarles. Ya no iban ellos a sentir soledad, ya no iban a sentir ellos esa necesidad de decir: ya no hay quien lleve delante del Padre, porque dentro de ellos iba a morar esa presencia. Dentro de ellos iba a habitar el Espíritu de Dios, y les iba a alentar en momentos de adversidad, y les iba a enseñar a confiar en Dios, y les iba a enseñar a comprender su palabra. Y nos damos cuenta cómo la vida de ellos fue transformada a tal punto que nosotros podemos leer los evangelios, y al leer los evangelios y luego leer las cartas de Pedro, nos damos cuenta de que es una persona totalmente distinta, en el sentido de que ¿quién hubiera imaginado en ese momento a un Pedro pescador escribiendo a la iglesia? Nos damos cuenta de las palabras que él utiliza, palabras que antes no conocía, un amor que antes no conocía, que fue el amor que Cristo le reveló. Nos damos cuenta de que su actitud cambió. ¿Por qué? Porque fue creciendo a través de la fe, porque fue creciendo a través de la palabra. Nos damos cuenta de que incluso en la Escritura se nos dice que se maravillaban las personas de verlo, de ver cómo sus vidas eran transformadas, cómo aquella persona que ellos conocían ahora era una persona totalmente diferente, llevaba una autoridad dentro de sí, pero esa autoridad no era humana, era la autoridad que el Espíritu de Dios les daba, una autoridad para poder tener esa certeza y esa seguridad en las palabras que decían, y también una seguridad para levantar al caído, para sanar a los enfermos, para atar demonios, y esa seguridad solo se las daba el Padre. Nosotros tenemos que tener esa firmeza, esa seguridad, esa convicción de acercarnos siempre a la presencia de Dios, de tomar una decisión y decir: yo quiero seguir a Cristo, yo quiero permanecer a su lado. Y no importa cuánto me cueste, yo no sé lo que va a pasar el día de mañana, solo sé a dónde quiero llegar, y me voy a esforzar cada día para acercarme más a Él. Aunque sienta que el tiempo no me alcanza, aunque sienta que vengan problemas, que vengan aflicciones, yo no quiero un milagro, yo quiero al autor de los milagros, yo no quiero una bendición, yo quiero habitar cerca de aquel que es bendito, santo y digno. Yo quiero habitar delante de la presencia de Dios. Entonces busquemos siempre de la presencia de Dios, busquemos siempre de su palabra, y acerquémonos cada día un versículo a la vez.